Recuerdos de Ocaña, capítulo 15. El paseo estaba llegando a su fin, y con él el domingo, mi día preferido, como siempre plagado de sorpresas, claro y brillante. Para mí sigue siendo la sonrisa amable de la semana planetaria, que heredamos de los romanos. Otro día hubiera sido casi imposible atrevernos a ir donde la abuela María. Mi mamá vivía muy atareada con los oficios de la casa. Además, todos teníamos que estudiar en la escuela y también cuidar los gallos de pelea que teníamos en casa. Pues se daba la circunstancia de que a mi papá le fascinaban los gallos de pelea y tenía una cuerda de gallos reconocida en toda la ciudad. Mantenerla implicaba un alto costo, sobre todo los cuidados tan exigentes que necesitaban estos animales. Por ejemplo, una alimentación adecuada, un corte especial de las plumas, un mínimo de 4 horas diarias de sol, control permanente del peso, una medida precisa de agua y un entrenamiento a fondo para que a la hora de la verdad la riña parezca un pasatiempo. 2 o 3 semanas antes de la riña se aislaban para evitar el contacto con las gallinas. La mayor parte del trabajo era dispendioso y nos tocaba hacerlo a los hijos. Primero Fernando, después Rafael, y en la última etapa me tocó a mí. Tan pronto llegaba de la escuela tenía que sacar uno por uno los gallos de las jaulas, ponerles las trabas y amarrarlos a cierta distancia para evitar que se fueran a encontrar y terminaran peleándose. Había algunos gallos tan bravos que se le tiraban a uno de manera muy agresiva y uno tenía que ser muy hábil para ganarle la partida al gallo y poderlo coger sin sufrir siquiera el mínimo pellizco. De la jaula se llevaban a la pileta para bañarlos solo con agua y después amarrarlos con una traba y ponerlos al sol. La casa tenía un patio amplio empedrado, especial para estos casos. Cuando ya estaban todos bañados y amarrados en el patio, se les daba la comida. Normalmente consistía en una porción de maíz amarillo en grano y un poco de cebolla picada. A algunos se les daban granos de pimienta negra con el fin de aumentar su bravura. También se les daba camarones secos, cuando había abundante oferta, traídos por los vendedores ambulantes de pescado desde la Ciénaga Grande de Santa Marta. Todos los domingos había gallera, entonces mi papá llevaba 6 o 7 gallos. Luego en un tablero fijaba primero su nombre como dueño de la cuerda y luego el nombre de los gallos con su respectivo peso. Cada gallero hacía lo mismo. El siguiente paso era empezar a cazar las peleas y se iban numerando. Así cada uno podía saber el turno que le correspondía. Uno de los duelos más interesantes eran entre las cuerdas de mi papá y la de Carlos Julio Ascanio. El Mico le decían. Él vivía en el barrio La Piñuela, un barrio netamente conservador, y la cuerda de mi papá de la Luz Polar, ubicado en el barrio del Carretero, netamente liberal. Entonces ese encuentro parecía además una contienda política. También Licho Aicardi tenía su reconocida cuerda de gallos en la Luz Polar. Eran nuestros vecinos, pero mi papá y él no se hablaban y nunca supe la causa del distanciamiento. Sin embargo, yo sí era amigo de todos ellos y frecuentaba la casa de Licho. Él era herrero de profesión y como el nombre lo dice, se había especializado en hacer herraduras y punzones que usaban los labriegos para labrar la tierra. Me fascinaba verlo trabajando en la fragua. Se parecía a Vulcano, ese que en la mitología romana era considerado el dios del fuego y los metales, hijo de Júpiter y la diosa Juno. Ese también era forjador del hierro y creador de arte, armas, armaduras para los dioses. Era sorprendente la habilidad que tenía Licho
para forjar el hierro sin molde alguno. Así, valiéndose de su práctica, cada semana hacía cientos de herraduras exactamente iguales. Licho era alto, elegante, permanecía con una barba rala que le hacía parecer más viejo, descendiente de italianos, de esos que se afincaron en Ocaña después de la Primera Guerra Mundial. A las 4 de la tarde se empezaba a guardar los gallos en sus respectivas jaulas. En cada compartimento se colocaban unos bancos especiales en donde ellos se trepaban para dormir. Todos los días a las 2 y a las 5 de la mañana teníamos un concierto de canto de gallos. El todo era que uno empezara, pues inmediatamente se unían los otros al coro. También los del vecino, ya estábamos tan acostumbrados a escucharlos que no nos despertaban. Los gallos suelen tener el sueño muy liviano. La luz de una bombilla, el reflejo de la luna o la presencia de un gato los despiertan y se ponen inquietos. Entonces mi papá se levantaba a indagar el motivo de la inquietud de los gallos. Les daba una mirada y ellos se tranquilizaban. Después de esa ronda mi papá se volvió a acostar ya más tranquilo. La faena con esos gallos era bastante complicada, pero siempre tuvimos la fortuna de contar con voluntarios a quienes les gustaban los gallos y venían a darnos una mano. Entre ellos recuerdo a Raúl MacGregor, hijo de María Lobo. Raúl permanecía más tiempo en nuestra casa que en la suya, y con nosotros comía, y en la noche se iba a dormir a su casa. También acompañaba a mi papá a muchos lugares. No eran pocas las personas que pensaban que Raúl era hijo de mi papá. Raúl salió blanco como la mayoría de sus hermanos, con los ojos castaño claro y el pelo crespo y abundante, lo cual lo hizo acreedor del sobrenombre El Ovejo. Raúl no se disgustaba porque le dijeran ese sobrenombre. Muchas veces fui testigo de peleas de Raúl con sus hermanos y cualquiera de ellos le gritaba: «¡Ovejo, hijo de puta!». Hasta María, la mamá, se lo decía cuando estaba muy disgustada. Después del almuerzo, todos los domingos mi papá se alistaba para irse para la gallera. Casi siempre se iba a pie y lo acompañaban 2 o 3 amigos o cualquiera de los hijos y cada uno llevaba 1 o 2 gallos. Mi mamá salía hasta la puerta a despedirlo y a echarle bendiciones. Ella se quedaba rezando para que le fuera bien con los gallos y no fuera a tener ningún problema con nadie. Pues mi papá era muy temperamental y esas riñas de gallos son propicias para exacerbarle los ánimos a cualquiera. Cuando mi papá no tenía compromiso, los lunes entonces se quedaba en compañía de varios amigos bebiendo licor. Si ganaba con los gallos, bebía para celebrar, y si perdía, bebía para consolarse. El día lunes nuestra casa parecía un consultorio de veterinario. Gasas, pinzas, algodón, mercurio, mertiolate, aguja, hilo, terramicina en tabletas y en gel. La razón era que mi papá era un excelente para hacer cirugías y curaciones a los gallos. Entonces empezaba con los que había peleado el día anterior, que estaban heridos o contusos. Luego seguía con los que venían en tratamiento desde hacía semanas y terminaba con los que tenían gripe, moquillo le dicen en Ocaña. A estos últimos los sometía a un complicado tratamiento con terramicina gel, empapaba una pluma con el medicamento y empezaba la limpieza. Le metía la pluma por uno de los orificios de la nariz y se la sacaba por la boca. Se la metía por el paladar y se la sacaba por uno de los ojos. Después de 2 o 3 limpiezas a fondo, el gallo, el pollo o la gallina se restablecían completamente. De esas operaciones recuerdo una y sucedió con un gallo muy bueno que mi papá lo tenía en periodo de recuperación, suelto en la huerta con las gallinas. Y de repente empezó a ponerse triste. Ya no quería comer y empezó a despedir un mal olor. Entonces mi papá lo cogió y se lo llevó para la casa para mirarlo detenidamente y allí se dio cuenta que el gallo se había incrustado un trozo de madera en la pechuga. Se había infectado y tenía casi media pechuga pútrida y con gusanos.
sin aplicarle anestesia al gallo, en carne viva y con un cuchillo desinfectado con alcohol, comenzó mi papá a cortarle toda la parte mala hasta que llegó al hueso. Luego limpió muy bien y desinfectó con mertiolate. Después cogió una panela, la rayó y cogió esa panela y se la fue introduciendo poco a poco en el vacío. Al mismo nivel y tamaño de otra parte, y luego estiró el resto de la piel y cosió. Luego cubrió con una gasa empapada de mertiolate. Después de un par de curaciones se salvó el bendito gallo. Un día mi hermano Rafael llevó a varios compañeros estudiantes del colegio José Eusebio Caro, además un profesor de apellido Colmenares, que ellos querían ver con sus propios ojos las curaciones que mi papá hacía. No solo los complació con sus proezas de veterinario autodidacta, sino que para complemento cogió una gallina, le introdujo la cabeza debajo del ala y dijo: voy a cantar un fragmento del himno nacional de Colombia, y cuando suelte la gallina inmediatamente caga. Mientras cantaba el fragmento del himno, mecía la gallina en las manos, como arrullándola, y efectivamente cuando la soltó la gallina se sacudió y cagó. El profesor Colmenares se quedó tan fascinado con el cuento de los gallos que siguió frecuentando la casa, pues todos los domingos en la mañana se topaban los gallos y a esa cita matinal acudían muchos amigos y que eran reconocidas personalidades de la ciudad, como el doctor Rafael Cabrales Pacheco, el doctor Rafael Salajain, don Saúl Peñalosa, quien nos suministraba de manera gratuita la cebolla para los gallos, don Octavio Reyes, don Ángel Ruiz, don Luis Gaona, don Pedro Julio Portillo, don Carlos Peinado, don Manuel Rat y otros más cercanos como Cheo Navarro, Edith Reyes, Ciro Rincón y Jorge Lobo Serrucho. Pensando en la cantidad de gallos que nos esperaban en casa para dispensarles los últimos cuidados de la tarde, íbamos avanzando y dejando atrás la explanada de la plazuela de Tacaloa, y nos disponíamos a tomar de nuevo la empedrada pendiente de la calle del Mango. Se llama así porque allí hubo antes un frondoso árbol de mango. Nancy y yo nos soltábamos de las manos de mi mamá y corríamos, pues ambos queríamos caminar por un angosto andén que serpenteaba entre las desniveladas gradas al costado derecho de la calzada. Varios perros ladraban en el interior de las casas, retados por la algarabía y las risas que soltábamos cada vez que saltábamos una grada. Cuando estábamos a punto de coronar la pendiente, una pareja que estaba parada en una puerta de las casas saludó a mi mamá con cariño. Después supe que eran Gilma Acosta, hija de don Juan Acosta, el padrino de mi tía Elena, y Beto Molina, hermano de Rosalba Molina, vecina nuestra en la cuadra, una señora muy apreciada por mis padres. En ese entonces la policía era conservadora y de vez en cuando venían a provocar a los liberales del barrio El Carretero. Así que fueron muchas las refriegas que se dieron en la esquina de la Luz Polar, en donde la policía tenía que retroceder con el rabo entre las piernas ante la respuesta contundente de los liberales. Mi papá y Rosalba Molina jugaron un papel muy importante en esas faenas. Ambos eran expertos en el manejo de las armas de fuego, en ese caso revólveres, así que no se dejaron amilanar por el abuso de autoridad de unos agentes del orden, pero que en Ocaña, al igual que en muchas otras partes del país, fomentaban el desorden con graves riesgos para todos los ciudadanos. Interludio. Cuando vivía en la Luz Polar, me recuerdo que siempre jugaba con todos los niños de la cuadra, incluidas algunas niñas, a pesar de la tajante prohibición de los padres. Los niños y las niñas aparte, decían los padres de manera categórica. Esos juegos significaron para mí la primera exploración social y una de las más importantes de mi vida. Allí, junto con los otros niños, aprendí a desarrollar las habilidades mentales, algunos buenos y malos modales, como también buenos y malos valores morales. Allí aprendí a decir mentiras piadosas
pero también aprendí a ser generoso y solidario, a compartir con los demás. Estaba justamente en una etapa muy importante en mi vida, dispuesto para desarrollar mis actitudes, aprender a reconocer los errores y a rectificar a tiempo algunas desviaciones, esas que aún a menudo se encuentran en ese proceso vital. La curiosidad la tenía activa a tope y así fui explorando y conociendo muchas nuevas experiencias. Nadie orientaba nuestros juegos y se daba de manera improvisada, pues todavía no frecuentábamos la escuela. Los más grandes iban a la escuelita privada de Faña Camargo o la de Misía Isabelita. Jugábamos a lo primero que se nos venía a la cabeza. A veces sometíamos a votación lo que queríamos jugar y de inmediato se armaba el grupo o los grupos. Siempre había entre nosotros un niño mayor quien era el encargado de hacer las veces de líder sin proponérselo. Solo la experiencia y el conocimiento de algunos juegos le daba esa fugaz autoridad y que todos acatábamos con respeto. En ese entonces, la mayoría de los niños entrábamos a la escuela primaria a partir de los 6 años de edad. Entonces el medio social y cultural era fundamental para la formación de la calidad de nuestra personalidad. Casi todos sabíamos contar perfectamente, sin embargo en la escuela la maestra empezaba a decirnos que 1 más 1 era igual a 2 y que 2 más 2 era igual a 4. Desde los primeros 2 años de edad pronunciamos perfectamente la palabra mamá. Y la maestra nos insistía en que la M con la A era ma y la M con la A era ma y juntas formaban la palabra mamá. Cuando se adolece de ese espacio abierto sano, entonces son los padres en primera instancia y después la escuela la encargada de dar las bases fundamentales de la formación de los hijos. El ejemplo y las actitudes de los padres se quedarán prendidos como tinta indeleble en el cerebro de los pequeños. El hogar seguirá siendo la mejor escuela. También los juegos nos ayudan a conocer el carácter de los otros niños y las niñas, a comprender el medio social, a descubrir las preferencias y los talentos de cada uno. Además, contribuíamos, sin pensarlo, a la preservación de los juegos infantiles tradicionales. De esos juegos recuerdo la pelota, el cacho, la gallina ciega, la bacalá, el escondite, la pelea de burros, el trompo, elevar barriletes, la turra y tejo, el matao, los machazos, el papá y la mamá, los disfrazados, las canicas, saltar la cuerda, el aro o la hula hula, la rayuela o peregrina, estos últimos preferidos por las niñas. Esos juegos eran los más populares en ese sector de la ciudad. En los otros barrios había muchos más. Con ellos adquirimos la destreza necesaria que nos preparó para entender mejor la vida que comenzaba. Nos dio seguridad y una alta dosis de autoestima. Se dice con acierto que la paz es el juego y la risa alegre de los niños.